Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Bienvenidos a todos una vez más a este programa Compartiendo Cine. Esperamos que estén muy bien el día de hoy que nos están escuchando. Y el día de hoy tenemos un gran invitado muy especial que es Rodrigo Ruiz Patterson. Hola, ¿cómo estás? Hola, Caleb, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar por acá. Pues muchas gracias a ti por prestarnos un ratito de tu tiempo. Bueno, como todos los invitados que tengo aquí, me encanta que ellos mismos se presenten y que nos platiquen un poco de su trabajo, de su trayectoria, para aquellos que nos escuchen y que no sepan muy bien quién está hablando, pues más o menos se empapen un poquito de la persona con quien estamos hablando. Bueno, pues yo soy Rodrigo y soy egresado de la carrera de cine, de la licenciatura de cine del Centro de Capacitación Cinematográfica, del CCC. Eh, He realizado pues varios cortometrajes durante el periodo que estuve en la escuela, después realicé otro corto ahí con el apoyo del IMCINE, de estos cortometrajes del IMCINE. Hice un largometraje documental que estuvo justamente en el Festival de Morelia hace el año pasado, que se llama Bad Hombres, que dirigí con un sociólogo de Tijuana, amigo mío, que se llama Juan Antonio del Monte. Y Blanco de Verano, que es esta película que presentamos ahora en el Festival de Morelia, pues se estrenó este año en el Festival de Sundance y ha cosechado algunos éxitos y algunos premios internacionales. Y bueno, justamente nos acaban de avisar que nos dieron el empujón de distribución para que la película se distribuya comercialmente en salas el próximo año. Si es que sí, viendo los cines. Y bueno, y nada, y más como de presentación, pues decir que decidí hacer cine tarde en mi vida, no fue algo que siempre quisiera hacer, ¿no? Antes tenía otras ideas de vida y nada, y me interesan las películas más de personaje, íntimas, que tratan el tema de la humanidad con complejidad, digamos, eso sería. Pues, ese tema me parece interesante, sobre todo por los temas que abordamos en este programa. Eh, Dices que tu plan de vida no era hacer cine, pero terminaste haciendo cine. Entonces, ¿qué es lo que te motiva a hacer cine o empezar a hacer cine y dedicarte a esto? Pues buena pregunta, pero creo que ahora en un inicio, digamos que en la preparatoria, yo todavía el último año de preparatoria, yo quería ser doctor, quería ser médico, me daba, como que sentía que era importante hacer algo que fuera beneficioso para los demás desde un punto de vista práctico, ¿no? Al final, la subjetividad del arte, entiendo que es muy beneficioso para las sociedades y que es una memoria y etcétera, pero bueno, no es algo tangible que haces con tus manos, que ves los resultados inmediatamente, ¿no? Entonces, bajo ese precepto, pues yo quería ser doctor, qué bueno que al final no lo fui, pero, pero bueno, me inspira. Luego, bueno, algo que siempre, eso de ser médico, pues fue un periodo de mi vida, pero bueno, siempre me ha gustado muchísimo escribir. Desde niño me ha encantado escribir y escribía cuentos y escribía muchos cuentos que le enseñaba a mi mamá y mi mamá no me creía que los había escrito yo, lo cual era un gran cumplido, pero también era muy frustrante. Entonces, siempre ha estado en mí el chip de contar historias, ¿no? Al final eso siempre me ha gustado, siempre he visto películas. Entonces creo que siempre ha estado presente eso pues en mi vida cotidiana. ¿Y qué me motiva? Pues bueno, ahora sí ya tengo el chip del cine muy insertado, mi vida gira mucho en torno a eso y a los siguientes proyectos, entonces, pues un poco, la verdad, un poco es una cuestión económica, ¿no? Al final, pues tienes que hacer películas
ganar un poco de dinero de la misma forma que un zapatero hace zapatos. Y hay ese tipo de proyectos, pero bueno, también obviamente es un pulso que es inexplicable, que es la necesidad de ponerlo aprendido en práctica en el siguiente proyecto. Y es algo como muy difícil de definir, ¿no? Es creo que una sensación física donde sientes mariposas en el estómago cuando se te ocurre una buena idea, cuando tienes un buen día de escritura, ¿no? En mi caso, que soy guionista y director, pues es enfrentarse muchísimo contra la compu y contra la posibilidad de escribir todos los días, y que cuando tienes buenos días, pues estás de muy buen humor y te sientes muy bien, te sientes muy seguro contigo mismo, y cuando tienes malos días, pues te estás siempre queriendo abandonar el proyecto, ¿no? Es al final muy binario esto, y uno se va entrenando y vas agarrando experiencia. Pero bueno, lo bonito de esto es que cada proyecto es muy diferente, ¿no? Como que no hay fórmulas que digas, como ya hice tal, la siguiente película va a salir más fácil. No creo que sea así, creo que cada película es muy diferente. Ok. Eh, y a lo mejor redundando un poco en la misma pregunta, pero por ejemplo, me parece muy interesante esta anécdota que cuentas sobre que escribías desde muy pequeño y que no creía tu mamá que lo que escribías lo habías escrito tú. ¿Cómo, cómo es esa necesidad de contar historias te lleva al camino de encontrarte con el cine, ¿no? Porque puede ser que inmediatamente pudieras encontrarte con otras expresiones que también tienden mucho a contar historias, ¿no? Ser la literatura, el teatro, etcétera, ¿no? Entonces, cómo fue haciéndose tu camino para llegar al cine y no a alguna otra área? Pues creo que todo se remonta al último año de preparatoria, justamente cuando yo tenía que escoger qué carrera iba a estudiar. Y ya después de que se me fue esta locura de querer ser doctor, eh, había un amigo ahí con el que yo estudiaba que tenía una cámara, y nos dejaron de tarea el último año de la prepa hacer un cortometraje. Bueno, hubo unos problemas técnicos, pero ya los solucionamos. Bueno, nos estabas platicando acerca de cómo terminas o cómo a finales de tu época de preparatoria, haciendo un cortometraje y todo eso, terminaste en el cine y cómo entraste al CCC. Sí, bueno, terminé este cortometraje que la verdad me dio mucha confianza en que el cine podía ser el medio que yo necesitaba para contar historias. Al final, la música siempre me ha apasionado mucho, la literatura, la fotografía me gustaba, y me parecía que el cine combinaba muy bien todas esas artes. Te digo, me metí a trabajar después mucho a producciones de distintos calibres, de distintos tamaños y de distintos sentidos, hasta que regresé de un año en el extranjero, y justo coincidió que era la fecha del examen de admisión del CCC, y dije, bueno, pues vamos a hacer yo ya trabajaba, tenía un trabajo estable haciendo comerciales, como asistente de dirección, como asistente de producción, y entonces decidí hacer el examen sin pensar que me iba a quedar, y al final pues resultó que sí, y pues ya no me quedó de otra más que seguir con este camino del cine. ¿Y por qué no otras artes? Respondiendo a tu pregunta, pues siento que en el cine yo veo lo que hacen mis contemporáneos en el cine y lo que se está haciendo en México cinematográficamente y en el mundo. Y siento yo algo personal, que es que siento que tengo algo que aportar por ahí. En concreto en la literatura, la verdad no me considero tan buen escritor como para tener algo que aportar por ahí, a pesar de que me encanta leer, y tal vez preferiría ser escritor a cineasta, ya que el set me parece un mal necesario. Pero no, siento que no es mi medio. Algún día tal vez lo intentaré cuando tenga tiempo y confianza. Tal vez intentaré escribir algo de literatura, pero bueno, por lo pronto a los malos escritores nos va mejor escribiendo
escribiendo cine, ¿no? Entonces, pues creo que por eso elijo el cine como el medio para contar historias. ¿Tú crees que como escritor, eh, solamente hablando de escribir, el cine es menos exigente con las historias o por qué mencionas eso? Bueno, es muy debatible, ¿no? Hay mucha gente que cree, yo también de algunos aspectos, que el guión cinematográfico es un género literario. Yo lo creo también hasta cierto punto, aunque bueno, un guión está diseñado para después filmarse. Pero bueno, eso es debatible. Comparado con el teatro, podrías decir lo mismo, ¿no? La literatura dramática también es diálogo escrito para ser dicho por unos actores, ¿no? Entonces, pero creo que si yo pudiera escribir sin pensar en que lo que voy a escribir se va a filmar, de entrada el guión tiene muchas limitaciones, tiene que ser escrito en presente, tiene que apelar a cuestiones que se puedan filmar, acciones, si, las figuras retóricas quedan completamente relegadas porque son infilmables. Entonces tiene muchas limitaciones y comparado a a la literatura, a la narrativa, los géneros de literatura que existen. Pero bueno, obviamente un guión tiene mucha complicación y creo que depende mucho más de la narración que del arte en sí. No sé si soy claro. Pero bueno, obviamente tiene muchísima complicación escribir un guión. Yo mismo me enfrento a ello casi todos los días y es un trabajo muy solitario, ¿no? Al final el cine tiene el consuelo de que al final si filmas la película, pues es un trabajo que no nada más depende de ti, ¿no? Si bien tú eres el que lleva la cabeza, hay muchísimo trabajo y muchísimas perspectivas diferentes involucradas. Entonces eso al final es bastante, bueno, yo lo disfruto también esa parte de trabajar con más gente, porque sí, el trabajo de ser simplemente escritor me parece demasiado solitario, ¿no? Claro. Bueno, ahora sí entrando al tema más rico, con más carnecita, tu película, ¿no? Se menciona que es tu ópera prima de largometraje de ficción. Tuve la oportunidad de verla en este pasado Festival de Morelia. Me pareció una película muy interesante, muy bien realizada y todo. Pero la primera pregunta para ti es, ¿qué es lo que te inspiró o cuáles fueron los hechos o los sucesos o cómo llegó a ti la idea de la película Blanco de Verano? Bueno, fue un camino muy largo. Creo que en el momento en el que estaba concibiendo la idea, que ya tiene aproximadamente unos 6 años desde que pensé por primera vez el germen de lo que se convirtió en esta película que tuviste, fue todo cambiando muchísimo. Pero yo tenía la idea de que como era mi primer película, tenía que ser algo muy personal, ¿no? Que tenía que ser algo que para que saliera bien tenía que ser yo el que más conociera del tema y el que lo entendiera a la perfección y el haberlo vivido. Y ahora justo creo que no comparto esta idea. Ahorita creo que mi siguiente reto es hacer una película con personajes completamente distintos a mí. Pero bueno, en ese momento tenía este dogma. Y entonces me puse a hacer ejercicios de escritura creativa, de escritura libre, y explorar mi infancia y mis recuerdos y mi memoria al respecto de mí cuando tenía 13 años. Y escribí monólogos de los personajes, hice unas biografías ficticias de los personajes inspiradas en mi vida, me entrevisté con personas que me conocieron a esta edad, ¿no? Desde familiares hasta mis maestros de la escuela que logré contactar y hice como toda una investigación emocional y psicológica de mí y a partir de eso escribí un primer tratamiento que no funcionaba muy bien. La verdad, como que yo sentía que no estaba funcionando. Y ahí contacté a mi amigo Raúl Sebastián, que es el otro guionista y mi compañero desde la preparatoria. Luego fuimos compañeros ahí en el CCC
Y con él pues decidimos que mi vida no era tan interesante y decidimos ficcionar la película en pos de tener un buen drama, ¿no? Una película que a través de sus personajes y de sus acciones se fuera creando una trama consecuente y verosímil y dramáticamente compleja, ¿no? Ese es el, digamos, el germen de la película. Eh, para ti, más o menos en pocas palabras, ¿cuál fue o cuál era la premisa inicial con la que empiezas este proyecto eh, antes de involucrar al otro guionista y cómo cambia? O sea, ¿cuál era tu idea inicial o tu primer tratamiento más o menos, cuál era la premisa y cómo se transformó? Pues mira, creo que el primer tratamiento en general, la verdad ya no me acuerdo muy bien, pero bueno, lo que recuerdo es que era muy desbordado, ¿no? O sea, como que había muchísimos personajes, había, había otras cuestiones de trama, el chico era menos vulnerable, tal vez, el protagonista, y eran muchos personajes, había un personaje ahí de un vagabundo y el chico este tenía una relación con una de sus maestras. Era eso, o sea, creo que tenía mucha fuerza y sí tenía como ese corazón que al final creo que tiene la peli desde mi punto de vista, pero estaba muy desbordado. La verdad es que era una película que, que era muy grande, con muchos personajes, muchas locaciones, muchísimas secuencias, y básicamente el trabajo que se hizo después pues fue compactar eso a un drama muy reducido, de muy pocos elementos, muy minimalista, de 3 actores en 4 locaciones, ¿no? Creo que ese fue el trabajo de concentrarse en estos personajes y no meter elementos innecesarios a la historia, ¿no? Así como Y, decirte qué premisa exactamente, siempre me ha costado muchísimo trabajo definir esas cosas. Creo que justamente si pudiera definir las pelis en una premisa, no haría las películas, ¿no? Entonces es difícil, pero recuerdo muy bien, está como como un tratamiento de muchísima energía y muchísimas acciones y muchísimos personajes, pero que no todo funcionaba muy bien, ¿no? Me parece que era demasiado. y este cambio que se dio en el tratamiento, del primer tratamiento al guión con el que ya se rodó la película, tenía todos estos cambios que menos personajes, menos locaciones y todo eso, ¿qué tanto fue parte de crear un drama más contenido, más concentrado? Y también qué tanto fue el tema de producción, ¿no? Obviamente, entre más personajes hay, más locaciones, pues es más caro, más tiempo de filmación, etcétera, ¿no? Más llamados. Entonces, cuando escribiste o cuando se escribió este siguiente tratamiento o los siguientes tratamientos donde ya se concentraron en menos personajes y menos locaciones, ¿sí había en mente esta parte de realización o solamente se concentraron en la historia? No, muy buena pregunta. O sea, creo que es una parte de las dos. Al final, pues yo soy productor, o sea, siempre he sido productor de todo lo que he hecho. Aunque no tenga el crédito, siempre me he involucrado ahí y me es imposible, bueno, salvo ciertas excepciones ahí, pero siempre al final termina siendo productor y creo que dentro de los medios y de las posibilidades del cine mexicano, y bueno, más ahora con la desaparición de los fideicomisos que apoyaban el cine y demás, pues sí es importante tener claro en la cabeza, es como hacer un ejercicio de no limitarte, pero sí tener claro qué vas a poder hacer y qué no, ¿no? Entonces creo yo, así, creo que ese primer tratamiento que yo escribí, creo que hubiera sido una película que nunca se hubiera hecho para ser realista. Pero bueno, también por otra parte creo muchísimo en la simplicidad como la máxima sofisticación artística, ¿no? Creo que entre menos elementos necesites para contar tu historia, me parece un mejor trabajo. Creo que es algo que sí puede evaluar. Y entonces el hecho de reducir esta historia y estas emociones que siguen siendo bastante parecidas a las que tenía el primer guión, pero con 3 actores y 4 locaciones, pues fue, al final, me parece una reducción de la que me siento orgulloso.
realmente, ¿no? Pero bueno, creo una combinación de las dos. Luego, obviamente, hubo un tratamiento una vez que ya teníamos los fondos para filmar la película, que es una coproducción, es del proyecto de ópera prima del CCC, que es básicamente una coproducción de 50% del extinto Foprocine y 50% en especie que pone el CCC, ¿no? Entonces, ya una vez que teníamos los fondos, pues es un esquema muy extraño el de la ópera prima del CCC, porque al final ellos la parte en especie la ponen con el sueldo, digamos, de los alumnos que no cobran y que hacen servicio social en tu película y trabajan ahí, te prestan algunas cosas del equipo y demás. Entonces, pero eso te obliga a llevar sindicatos y te obliga a tener que pagar horas extra y a muchas cosas a las que yo no estaba acostumbrado como director, sí como asistente de dirección, pero no como director. Y entonces, pues es adaptar la película a ese esquema, ¿no? Que ya fue un trabajo que hice junto con el productor Alejandro Cortés, y adaptarlo también creativamente, ¿no? Como decir, ok, tengo esta casa, pero en el guión no estaba que el chico se mueva por las azoteas de las casas, pero ya viendo en el scouting y modificar el guión para tratar de aprovechar al máximo los recursos y que se vean en pantalla, ¿no? Eso es muy interesante. Y justo una cosa que te quería preguntar es sobre el actor. Si bien recuerdo, se llama Adrián Rossi, que es el protagonista. Me tocó topármelo ahí también en Morelia y me hizo un comentario interesante que no me lo hubiera esperado, que era su debut cinematográfico. Entonces, supongo que el personaje, bueno, el actor debe de tener un cierto bagaje, quizá algún taller o algo así, o clases de actuación, porque creo que lo hizo muy bien. Quizá no, digo, estoy hablando sin saber, pero la pregunta va un poco a eso, ¿no? O sea, muchas veces y he escuchado en clases de producción, lo que más le huye un productor es a actores muy jóvenes, sobre todo niños, y animales, ¿no? O sea, porque son más difíciles de controlar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia dirigiendo a un adolescente y en las circunstancias que necesitaba la historia, que son emociones muy fuertes, y además, siendo que esta era el primer, supongo yo que era el primer acercamiento de el protagonista con una producción cinematográfica, quizá ya este nivel, ¿no? Bueno, pues sí, desde el inicio yo sabía y tenía pensado, o sea, el guión está escrito desde el punto de vista del chico, ¿no? Del personaje de Rodrigo. Y entonces, bueno, teníamos obviamente muy claro que era muy importante, que era lo más importante de la película, conseguir a un buen actor que interpretara ese personaje, ¿no? Un buen joven actor. Hicimos un casting, primero habría que decir que fue un proceso de casting muy largo, ahí se invirtió mucho dinero de la película, estoy hablando como de dónde poner el dinero y etcétera. Al final creo que producir creativamente pues es eso, ¿no? ¿Qué es lo que necesita la película? Y bueno, nosotros sabíamos que necesitaba un chico con tres cualidades, ¿no? Principalmente, que fuera muy inteligente, muy sensible y que tuviera muchas ganas de hacer la película, ¿no? Porque como bien comentas y como dice Alfred Hitchcock también, nunca hay que poner animales ni niños en las películas. ¿Por qué? Yo creo que porque son impredecibles, ¿no? De entrada, tú tienes que tener a un chico que obviamente tú llegas con cualquier joven y le dices, oye, pues quieres hacer una película y te va a decir, wow, sí, sí quiero ser el personaje principal de una película, claro. Y está muy romantizado el proceso de filmar y del medio cinematográfico. Y yo no sé si en 2 semanas él llega y cuando ve que son llamados de 12 horas en el frío, cuando es de noche, etcétera, no, muchos yo creo que claudicarían y dirían, bueno, ya no me gustó esto, el cine no está tan padre. Y entonces sí es muy importante
Y bueno, ponte tú que terminen haciendo la película y todo, pero no le van a echar tantas ganas y van a estar dispersos. Y un chico de 13 años que no tiene ganas de hacer algo, pues es muy difícil sacarle algo de valor, ¿no? Que sobre todo cuando tiene que representar emociones en cuadro cuando se dice acción, ¿no? Entonces era muy importante esto. Hicimos un proceso de casting donde vimos alrededor de 500 niños, que nos ayudó una directora de casting que se llama Miriam Blanco. A través de improvisaciones, ya vamos chicos, veíamos ahí en el CCC, durante 8 meses nos la pasamos viendo chicos y chicos. Y después escogimos, cuando ya se acercaba más la fecha de la filmación, elegimos a cuatro finalistas que todos tenían bastante potencial. Y ahí hicimos un taller, como comentas, con un coach que se llama Marco Aguilar, donde básicamente eran ejercicios de teatro, de improvisación. eh, y bueno, ahí después de todo este proceso nos decidimos por Adrián, ¿no? Yo creo que era el que mejor lo podía interpretar desde mi punto de vista y, ¿no? También es como, no es cuál chico es el mejor, sino con cuál tú crees que te puedes comunicar mejor. Así lo tratamos de ver. Y así salió Adrián. Luego, al final, hubo muchos ensayos. Luego ahí se acabó el proceso de coaching y yo me puse a ensayar con los otros actores. Tuvimos muchos ensayos de escenas de improvisación que no necesariamente estaban en la película, ¿no? Bajo este precepto de dejarlos habitar su personaje a cada uno, de dejarlos improvisar sin tener que lograr resultados y que pudieran estar en personaje mucho tiempo. Y eso creo que rindió buenos frutos porque les permite a los actores explorar y dejar fuera los lugares comunes y encontrar carne y encontrar material emocional en sus personajes, ¿no? De la misma forma que si un piloto de aviones vuela 40 horas, va a ser mejor que uno que vuela 5 horas, ¿no? Entonces ahí fue un proceso de darles libertad a los actores sin exigirles ningún tipo de resultado. Y, y nada, y después, bueno, Adrián, creo que con los actores profesionales, al final, bueno, yo creo que dirigir actores es desarrollar un lenguaje en común con ellos. Entonces, con los actores profesionales hay muchas más bases sentadas de que pedirles y cómo tocar sus botones, ¿no? Porque fueron a una escuela y tienen una formación. Eh, y con un chico que no tiene experiencia actoral previa, pues es diferente, ¿no? Entonces el proceso con Adrián, pues fue desarrollar un lenguaje en común, un lenguaje emocional en común y saber cómo aprender a tocar nuestros botones mutuamente, un proceso de contarnos secretos, de platicar, de llegar a conocernos y saber qué nos hacía llorar a los dos, de cosas ya muy, muy, muy debrayadas tal vez, que tal vez no parece que tienen tanto sentido, pero bueno, al final es un trabajo de ganarse la confianza mutuamente, de cautivamiento mutuo. Y bueno, creo que también es muy importante decir de la mamá de Adrián, de Mayela, que nos tuvo muchísima confianza. Al final dicen que cuando casteas jóvenes, más bien tienes que castear a los papás. Entonces, con Mayela, que es la mamá de Adrián, pues también, la verdad es que no sé si tuviera yo un hijo, si le hubiera dejado una producción hacer lo que hicimos con Adrián. Y bueno, creo que al final resultó bien. Y, y pues nada, eso es lo que yo diría, que es un trabajo de encontrar un lenguaje en común. Y justo ahorita que mencionaste esto de la mamá del chico, era algo que me causaba intriga, porque por un momento pensé que tal vez era un joven de 18, 19 años, de estos tragaños, pero que se veía muy joven, pero ya luego me enteré que sí era un adolescente de verdad. Entonces, hay un tema muy recurrente en la película, bueno, no es un tema, sino algo que sucede muy, muy, muy seguido, que es el fuma, ¿no? El fuma. Ujú. Entonces, ¿cómo fue eso? O sea, si son cigarros, si fumó, hubo algún inconveniente ahí con sus papás, ¿cómo fue ese proceso? Me causó mucha curiosidad
por el tema este del adolescente. Mira, es curioso esa cuestión porque tiene ciertas anécdotas chistosas. Porque bueno, Adrián sí tiene bueno, cuando hicimos la película tenía 14, cumplió 14 años una semana antes de que empezáramos a filmar, ahí hicimos su pastel y todo. Y él ya fumaba en ese momento. Él ya y estaba sumido y su mamá sabía que fumaba y fumaba delante de ella y al final Adrián es un chico muy intenso y una fuerza de la naturaleza a la cual es muy difícil decirle que no, entonces me imagino a su madre diciendo, bueno, como dicen ahí en la película, pues de todas formas lo vas a hacer, ¿no? Entonces es un chico que ya fumaba, pero bueno, como te comento, es una película donde llevamos sindicatos y en eso involucra una delegada de la ANDA, del sindicato de actores, que va ahí pues a cuidar que la producción básicamente cumpla ciertas reglamentaciones que hay con los actores, ¿no? Entonces era muy curioso porque yo tenía que llevar cigarros de lechuga para Adrián, o sea, cigarros falsos de lechuga de utilería, siendo que él fumaba, ¿no? Entonces, siendo un chico que fumaba y se iba a salir de la escena y se iba a fumar un cigarro Marlboro, pero para la escena tenía que usar cigarros de lechuga, ¿no? Y, A veces que no me escuche la anda por aquí ni nada, pero bueno, a veces el mismo Adrián nos decía, no, es que esto no se ve bien, yo necesito más como un actor del método, decía, bueno, no, yo necesito un cigarro de verdad, si no, no me la creo la escena, y ya y yo ya, la verdad, en una cuestión de ética personal, sí, ¿no? Era un chico que ya tenía muy asumido que era un fumador, ¿no? Al final, yo lo entiendo, yo empecé a fumar a esa misma edad, ahora ya dejé de fumar, pero entiendo que él fumaba así y bueno, y pues era muy curioso eso. entonces, los problemas realmente los tuviste más con el sindicato que con la familia y que con el chico, ¿no? No, para nada, con eso no había ningún problema y bueno, era muy importante que se viera que sí sabía fumar, ¿no? Porque, por ejemplo, Sí. había otro de los chicos que casteamos que fue de los finalistas, que era un poco más joven que Adrián, que, que también hacía cosas muy padres, él tenía más experiencia actoral, pero era un poco chico para el personaje, un poco joven para el personaje, ¿no? Y él, por ejemplo, si no sabía fumar y él con sus padres, pues sí, no hubiera habido una posibilidad de ponerlo a fumar, no hubiera sido con los cigarros de lechuga, pero se hubiera visto que no, que no, que no, que no le dé el golpe, ¿sabes? O sea, con Adrián funciona bien porque pues sí es un fumador de verdad, ¿no? Ok. Bueno, siguiendo un poco en la película, yo en la película noté varios símbolos o cosas, objetos recurrentes que los puedo catalogar quizá como símbolos que pueden tener diferentes significados dependiendo de cómo leas la película. Pero yo te quiero preguntar a ti, como autor de la película, ¿qué tan consciente estás de estos símbolos? Y si tenías algo pensado desde el momento que están ahí presentes, ¿no? Comenzando con la vagoneta, donde va y se refugia el personaje, sus cigarros y sobre todo el encendedor, que siempre lo trae en la mano, la, la, la pintura, que por lo cual se llama en la película Blanco de Verano, por la pintura, el automóvil de la persona que le enseña a manejar, eh, los sacos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ¿qué cosas ahí fueron conscientes para ti en esta simbología recurrente que está dentro de la película? Y si sí le querías dar un significado, fueron cosas que fueron apareciendo y se fueron quedando que tú sabías que podían tener alguna lectura del público. Bueno, yo creo que luego los símbolos cinematográficamente a veces es una manera de esconder cosas que el autor no sabe bien cómo decir y lo deja a la interpretación de la gente, ¿no? Si bien esta película a mí me interesa que la gente saque sus propias conclusiones y no moralizar
ni dar una moraleja. Sí quiero hacer mis puntos, ¿no? O sea, sí quiero hacer mis puntos. Y entonces todos estos elementos, yo diría que son más bien elementos que adquieren significados, ¿no? A través de, a través de lo que significan para los personajes, ¿no? Empezando por el RB, ¿no? Pues es un elemento que para el chico significa libertad y es una formación de un nuevo hogar, ¿no? Si bien se siente desplazado de su hogar, encuentra uno nuevo, ¿no? Entonces es por esto que cuando el hombre va y se lo regala y entonces, a pesar de que desde el punto de vista de Fernando, que es el padrastro, es un símbolo de muchísimo amor y echarse la familia a los hombros, invertir dinero en que esa familia funcione, pues para el chico es una violación brutal de su libertad, ¿no? Es un hombre que ya le robó su casa número 1 y ahora le roba su casa número 2, ¿no? Entonces, creo que todos estos objetos adquieren un significado y se simbolizan cuando tienen ese significado para los personajes, ¿no? Lo del encendedor, la verdad yo lo pensé en un inicio, bueno, me parece un rasgo de personaje interesante, pero además en las clases en cualquier clase de actuación, la primera clase, lo que te van a decir, según yo, nunca he estudiado actuación, pero me imagino, es que tienes que cumplir una acción en escena, ¿no? Que si tú estás en escena sin tener ninguna acción, pues no sabes qué hacer con tus manos, ¿no? Y es el momento donde te pones autoconsciente y estás nervioso y dejas de poder estar en el momento, ¿no? Entonces, sabiendo que yo iba a trabajar con un chico sin experiencia, decidí darle un elemento como un cipo con el que podía estar haciendo algo con sus manos compulsivamente y poder fugar su atención a esa acción en concreto, ¿no? Eh, lo de la pintura, pues bueno, fue un elemento de decir, a ver, ¿cómo creamos conflicto en estos personajes, ¿no? ¿Cómo empezamos a hacer la picada de esta familia que ya vimos durante la primera mitad de la película, que se forma una familia y que parece que tiene una esperanza de funcionar y de seguir hacia adelante? Y entonces el elemento de la pintura, pues es algo que estaba ahí dentro de la casa, que salió de la imaginación, un elemento muy cotidiano que empieza a crear esta picada y este conflicto entre los integrantes de esta familia, ¿no? Por ejemplo, cuando presentamos la película en Sundance, una persona del público me dijo, bueno, entonces el blanco de verano y es la pintura blanca y es este duelo de masculinidades. Y entonces la pintura blanca es una representación del semen, ¿no? Como de esta masculinidad invadiendo la otra. Y dije, bueno, pues yo nunca lo había pensado, pero la próxima vez que me entrevisten les voy a decir que sí lo había pensado, ¿no? Al final creo que muchos símbolos la gente los inventa, ¿no? Al final el proceso de ver una película involucra interpretaciones y cada quien tiene la suya dependiendo de su bagaje tanto cultural, social, psicológico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo la verdad estas cuestiones con el otro guionista pues tratamos de que sirvieran para crear un drama y para crear un conflicto y el cigarro es otro elemento ahí mencionado que se vuelve un símbolo, pues en el sentido en el que o sea, al niño odia que la mamá fume y la mamá odia que fume el niño, pero los dos fuman, ¿no? Entonces, estas contradicciones de los personajes son lo que los vuelven humanos porque así somos nosotros, ¿no? Somos contradictorios y en esas contradicciones nosotros las vemos en pantalla y nos identificamos, ¿no? Sí, un elemento para mí que fue muy interesante fue el automóvil, que era como ese espacio, quisiera decir yo, neutral, donde se intenta hacer como la primera conexión entre los dos, entre el padrastro y el chico, pero después ese mismo lugar se convierte también en un lugar de guerra, ¿no? Porque empieza a haber roces, empieza a haber confrontaciones que también lo llevan al límite, ¿no? Todo es muy dramático porque cada elemento que está ahí se lleva a un límite, ¿no? Desde la vagoneta,
el auto, la pintura y todo tiene todo te lleva a una emoción, ¿no? Y porque, como dices, son importantes para los personajes. Y en siguiendo un poco con los adentros de la película, una pregunta que para mí siempre es muy interesante para los directores es cómo te enfrentas a tu escena y a la cámara, ¿no? O sea, cómo llegas al set, quizá supongo que con algo de planeación, pero cómo llegas al set a poner la escena en la secuencia, decir, quiero estos planos, quiero decir esto, cómo es ese proceso creativo de imaginar las tomas, ¿no? Pues mira, yo creo que en cada película es distinto eso. En este caso, la estética y la forma de la película, más que la estética, estaba completamente subordinada a los personajes y a sus emociones, ¿no? La verdad era tratar como en esta película como trabajamos fue tratar de llegar a la locación, hacer una especie de bloqueo, ¿no? Que es como agarrar a los actores antes de que se maquillen y antes de que se pongan los vestuarios, llegar, montar la escena, leerla, platicarla, ver cómo va a ser el trazo, que lo vean todos los departamentos, acordar con los actores cómo va a ser y aquí decidimos una cámara en mano para que pudieran estar libres y que si yo no quería pedirle al chico que llegara a una marca del foco, ¿no? Como tratar de que estuvieran en la mayor libertad posible. Entonces, una vez que se define este bloqueo y todo el mundo y todos los departamentos entienden qué se va a hacer, pues los actores se van a maquillar, el fotógrafo se pone a iluminar y después se regresa a filmar la escena, ¿no? Ese fue como prácticamente cómo fue realizado. Y creo que esta película en ese sentido era muy libre, ¿no? Como que el mantra principal al respecto de cómo filmarla era tratar de entender qué estaba pasando, qué se estaba contando, dónde estaba la emoción. Y bueno, y mucho también tratar de verlo desde el punto de vista del niño, ¿no? De que él fuera el punto de vista en todas las escenas, que el punto de vista estuviera en él. Hay un solo momento que no está el punto de vista en él, que es la escena climática del RB, que el punto de vista se pierde en él, pero la idea era siempre que la escena se narrara desde la percepción del chico, eso también hablando del sonido, ¿no? Siempre, porque al final, si tú cuentas una historia, pues tú puedes contar cómo va el padrastro y le paga al chavo del deshuesadero para que le venda esto y etcétera, pero no, porque entonces no sería una sorpresa para el niño, ¿no? Entonces, ese era el mantra, tratar de explorar la primera persona narrativa al máximo y tratar de contar esta historia fotográficamente y auditivamente desde una primera persona narrativa, ¿no? Desde el punto de vista del personaje. Sí, eso está muy presente. Todo lo que ve el espectador y todo lo que escucha, pues es lo mismo que ve y escucha el protagonista, ¿no? Estamos en el mismo lugar con él todo el tiempo y eso ayuda mucho a crear eh, esta conexión con el protagonista. Ya casi para acabar, un tema que, 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 que mencionaste casi al principio, pero que yo lo dejé casi al final, y es el tema de los apoyos, ¿no? Tu película mencionaste que fue apoyada con uno de los fideicomisos de IMCINE, que es el FOPROCINE, para óperas primas. Y ahorita estamos en un momento muy, muy difícil para el cine en México y que no sabemos para dónde va a ir la cosa. Tú ya has hecho algunos trabajos entre cortos, documental, tu primer largo. Eh, Creo yo que quizá si desaparecen realmente los fideicomisos,
muy poca gente va a tener acceso a poder producir cine, ¿no? No creo que se vaya a parar totalmente la producción, pero se va a volver quizá un poco más elitista de lo que yo creo que ya era, ¿no? Entonces, este, que tú como alguien que pudo recibir este apoyo para su película, ¿qué opinión tienes acerca de esto? ¿Qué puedes decir? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué podríamos hacer la comunidad para, para hacer frente a esto, ¿no? Bueno, pues de entrada, sí decir que me parece bastante desastroso que hayan desaparecido estos fondos, porque sí, al final son, o sea, el Fidecine y especialmente el Foprocine son fondos que el Foprocine, muy, muy en especial, pues que ayuda a debutar a muchísimos directores, a hacer películas que como el nombre del fondo lo indica, son de calidad, pues, que responden simplemente a calidad artística y no tienen esa ancla de tener que ser comerciales. Al final, el cine es un arte que desafortunadamente se comercializa como espectáculo, como entretenimiento, y eso creo que deja fuera excluye muchísimo tipo de películas, ¿no? El caso de Blanco de Verano es una película en la que antes de aplicar yo a esta convocatoria con la que al final se financió, tratamos de ir por otros caminos y no lo logramos, ¿no? Al final, pues no es una película económicamente rentable, ¿no? Que vaya a ser mucho dinero. Entonces, pues la gente, el hecho es, la gente no se quiere arriesgar, ¿no? Los inversionistas, la iniciativa privada, etcétera, no se quieren arriesgar porque los riesgos narrativos se traducen a riesgos económicos, ¿no? Entonces, pues me parece muy grave que desaparezcan estos fondos, ¿no? La verdad es que al final el cine, pues es la memoria de una sociedad, de un país, ¿no? Del mundo en general y desaparecer esta posibilidad de que del arte que critique a su propio Estado, ¿no? Que creo que el Estado tiene el deber de financiar su crítica, ¿no? Y esta posibilidad de tener libertad creativa pues desaparece con estos fondos y es muy, muy grave desde mi punto de vista, ¿no? Bien. Bueno, ahora sí, como, como, como para ir ya a la recta final, una última cosa es, este espacio yo lo genero más que nada para aquellos que les gusta, les interesa el cine, les gusta ver el punto de vista de gente que ya ha hecho cine y está haciendo cine, cómo enfrentaron las cosas para hacer cine. Entonces, siempre al final a todos les pido un poco como un pequeño speech, algo pequeño que puedan decir para todos aquellos que están buscando hacer cine en México, o quizá no en México, pero en México, y que quieren iniciar y no han iniciado o no se han animado a empezar, ¿no? O sea, como un ánimo para aquellos que queremos y que estamos aquí queriendo hacer cine y que estamos viendo todo lo que está sucediendo, como lo que mencionas del IMCINE y todo eso, pero no desanimarnos y seguir intentándolo, ¿no? A seguir haciendo cine. Bueno, pues muy buena pregunta, porque yo mismo me tengo que animar todos los días, la verdad. Creo que la verdad, o sea, lo que yo siempre digo es tener mucha paciencia. Para hacer cine hay que tener muchísima paciencia, ¿no? Ujú. Eh, Creo que uno tiene que cultivar muchísimo la tolerancia a la frustración. A veces puede ser muy frustrante y eso, creo que esa es una combinación de tener mucha paciencia
y tolerancia de la frustración. Creo que al final también hay un cortometraje, bueno, un mediometraje de Martin Scorsese que está contenido en una antología que se llama Historias de Nueva York, que son 3 cortos, ¿no? Uno de Woody Allen, uno de Coppola y uno de Scorsese. El de Scorsese se llama Life Lessons, Lecciones de Vida. Y es de un pintor que tiene una asistente de la cual está enamorado y tiene una relación ahí extraña porque ella no está nada enamorada de él y él está perdidamente enamorado de ella. Él es un hombre viejo y exitoso en la pintura y ella es una debutante. Y la relación que tienen, pues en algún momento la chica le dice, oye, pues es que necesito que me digas si mis pinturas son buenas, ¿no? Tú que eres un experimentadísimo hombre de la pintura y del mundo del arte, dime esto, si no, para dejar de perder mi tiempo, ¿no? Y él, hay que decir que él lo que quiere es poseerla sexualmente. Si le hubiera dicho como, ok, sí, tus pinturas valen muchísimo la pena, eres una gran artista, probablemente hubiera logrado ese cometido. Pero lo que él le dice, y a mí se me queda muchísimo, le dice, pues mira, si tú dejas de hacer esto, o sea, yo no te puedo decir si eres buena pintora o no, pero dice, pero si tú eres de verdad una pintora, pues vas a hacer esto aunque seas buena o mala, ¿no? Lo vas a hacer de la misma forma en que tienes que comer, o de la misma forma en la que tienes que tomar agua, o tragar saliva, ¿no? Lo vas a hacer, seas bueno o malo, tengas el apoyo o no, y si no lo haces, pues es que no eras una pintora, ¿no? ¿no? Quiere decir, esa es la mayor prueba de que no eras una pintora. Entonces, pues creo a mí ese consejo me ayuda mucho, como el verlo, como el tratar de ver esto del cine como eso, ¿no? Como algo que uno tiene que hacer sin decidirlo, ¿no? Como algo que... Eso responde mucho a tu pregunta del inicio, ¿no? Yo lo veo así, como algo que no puedo evitar hacer, ¿no? Y sé que uno tiene sus decepciones en este medio y que hay muchísimo rechazo, tiene uno que lidiar muchísimo con el rechazo y de 100 ideas que se te ocurran, si tienes suerte, alguna va a florecer por ahí, pero bueno, es verdad que es un medio muy, muy frustrante, pero bueno, cuando uno tiene las satisfacciones, es un medio muy hermoso que llena muchísimo el corazón y sí me siento muy afortunado de poder vivir humildemente de esto que me gusta hacer y que como todas las cosas tiene cosas buenas y malas, pero desde mi punto de vista ha valido la pena, ¿no? Y bueno, y he visto mucha gente que se ha quedado en el camino, al final ya tengo pues casi 15 años haciendo esto, y he visto mucha gente que se queda en el camino y pues bueno, al final creo que no era yo mismo, no sé, igual en 5 años decido abandonarlo, ¿no? Pero por lo pronto, esa es mi filosofía. El mayor consejo yo creo que puedo dar con esto es hacer las cosas con el corazón. Al final, una película te va a tomar mucho tiempo hacerla y entonces más vale que sea una idea en la que creas y que te signifique mucho, porque sin todo el tiempo te va a estar cuestionando de verdad vale la pena hacer esto y tanto esfuerzo y poner tanto el corazón en esto, de verdad vale la pena. Pues sí, escoger una historia que realmente te importe muchísimo contar, ¿no? Porque si no, a los 2 años, después de 10 rechazos, vas a decir, bueno, no, creo que ya no tengo la energía de seguir adelante con esto. Pero bueno, paciencia, mucha paciencia, tolerancia a la frustración. Perfecto. Bueno, pues con esto llegamos ya al final de esta pequeña cápsula, de esta entrevista. Sin antes agradecerte el tiempo que nos regalaste, la disposición, porque hubo ahí unos problemas técnicos que al final se pudieron solucionar. Y pues mantener la invitación abierta para que puedas estar en este espacio próximamente, quizá con una siguiente película. De acuerdo, Caleb, pues muchísimas gracias a ti, muchas gracias a la gente que nos escuchará. Muchísimas gracias por la invitación, por ver la película y por
por todas tus inteligentes y sensibles preguntas. Ojalá que pueda estar aquí de vuelta bien pronto, ¿vale? Sí, muy bien, pues mucho éxito y pues esperamos ver tu película en salas de cine muy pronto. Claro que sí, hoy ya te puedo confirmar que así será, no sé cuándo, pero el próximo año en algún punto se estrenará comercialmente Blanco de Verano y ojalá que que todos la puedan ver. Perfecto, pues ahí estaremos si, el día que se estrene. Pues de nuevo, muchas gracias y nos estaremos viendo en un próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego, bye bye.